Ujú. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul, y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con ya este seminario virtual de hoy jueves, con el tema concreto prefabricado, aplicaciones y posibilidades en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. El día de hoy está para la presentación nuevamente el ingeniero Juan Carlos Paucar, que va a presentar al ingeniero expositor, el ingeniero Henry León, en estos seminarios virtuales de la semana número 15, organizados con el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Los voy a dejar entonces con el ingeniero Juan Carlos. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia que hoy nos acompaña como cada tarde. Traemos el saludo cordial de la Junta Directiva en pleno del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima. En esta tarde, como ya nos ha indicado Cristian, tenemos una excelente presentación del ingeniero Henry León a cargo de un tema bastante importante. Antes de ello, como de costumbre, vamos a recordar a la audiencia
respecto a los certificados virtuales que a pedido y solicitud de una gran mayoría de participantes han requerido que sean entregados, ¿no? Entonces, si me puedes compartir pantalla, ingeniero Cristian. Correcto. Como recordamos, en toda esta cuarentena que se inició desde el 16 de marzo, hemos tenido más de 80 o 100 conferencias que han sido agrupadas en 12 o 15 grandes temas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los seminarios de BIM y BDC. Hay como 10 temas que han sido efectuados, también los seminarios de modelo de estructuras con BIM, los seminarios de aplicaciones BIM, habían como 6 temas, 6 conferencias al respecto, el seminario de reglamentos de la ley de contrataciones del Estado, ahí sí teníamos como 10 temas, asimismo el seminario de innovación tecnológica en la construcción, 5 temas, seminarios de infraestructura hospitalaria, un tema bastante vigente, tuvimos como cuatro conferencias al respecto, seminarios de hidráulica, asimismo los seminarios de procesos constructivos, que tuvo bastante acogida, seminarios de estructuras, de pavimentos, de costos y presupuestos, respecto también a controversias en contrataciones del Estado, solución de controversias, tuvimos como 4 temas, seminarios de puentes, seminarios de protocolos de bioseguridad por COVID, y que todavía seguimos teniéndolos, y seminarios de gestión de contratos. Así que tenemos agrupados estos temas en 15 grupos, por los que ustedes podrían solicitar sus certificados virtuales. Para ello, pueden solicitarlo llamando al colegio, al capítulo de civil. Incluso creo que habíamos mostrado un correo donde se podrían dirigir directamente para pedir los datos al respecto. Muy bien, ahora sí, presentamos en esta tarde al ingeniero Henry León Carrera, un ingeniero civil, colegiado, especialista en estructuras, con más de 18 años de experiencia profesional. Actualmente él es jefe de la oficina técnica de Preansa, una sociedad entre una empresa española, Prainsa, y UNACEM, que pertenece al Perú. El ingeniero es ex docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como también en la UPC. Así que esta tarde tenemos al ingeniero Henry, a quien ya lo dejamos ya para que inicie la charla de esta tarde. Muy buenas tardes, ingeniero Henry. Adelante. Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, de poder compartir parte de las experiencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo en prefabricación, no solamente a nivel nacional, sino también hemos podido trabajar e interactuar con diferentes sedes, tanto en España, Colombia y Chile, en donde el concreto prefabricado también tiene una importancia, también tiene una participación y se adapta a los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, justo parte de la charla que queremos hacer es ver cómo este sistema, que es de amplio uso en otros países, en otras realidades no muy diferentes a las nuestras, se puede adaptar en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 para brindar soluciones de diverso alcance, ¿correcto? Pero antes de empezar a ver las soluciones y las aplicaciones, primero permítanme mostrarles un poco cómo tenemos en nuestra forma de trabajar, cómo tenemos diseñado nuestro sistema de industrialización o de prefabricación, ¿no? Para ello nosotros trabajamos diferentes etapas de prefabricación que están muy vinculadas entre sí, ¿no? El diseño, la primera etapa, está relacionada con la fabricación, el transporte y el montaje de estructuras. Nuestras estructuras de concreto las vamos a fabricar
en unas condiciones de planta, es decir, no se van a fabricar como en una obra in situ, en el pie de la obra o en el lugar donde van a estar, sino que previamente se fabrican en alguna planta o se pueden fabricar también a pie de obra, muy cerca de la obra, dependiendo de la logística que se maneje, y desde ahí se va a transportar y se va a montar en su ubicación. Entonces, a diferencia del concreto in situ, nosotros estamos incorporando dos procedimientos adicionales, que son el transporte y el montaje, que me van a servir para lograr ejecutar estas obras, ¿no? Ahora, el diseño, que es la etapa inicial para poder tener en cuenta todos los detalles, tanto para la fabricación como para el montaje de estas estructuras, tiene que interactuar con cada una de estas etapas y a la vez retroalimentarse, ¿no? Muchas veces nos pasa que tenemos obras que son recurrentes, que son similares, parecidas, pero muchas de estas obras nos brindan lecciones en adelante, ¿no? En los siguientes años las obras no las hacemos igual, hemos aprendido algunas cosas más propias de fábrica, propias de transporte, facilidad para el montaje, y todo esto tiene que ir incorporado en la etapa de diseño. Dentro de la etapa de diseño también tenemos que considerar no solamente el tema de hacer los cálculos, la ingeniería, los planos, las planillas, sino también tenemos que trabajar con los consultores del medio, porque la prefabricación no está en nuestro país tan difundida, ¿no? como debería o como está en otros países similares, y entonces es muy importante hacer un trabajo de sinergia con las demás ingenierías, los demás consultores del medio, y que consideren a la prefabricación como una solución dentro de la amplia gama de soluciones que podemos tener en la construcción a día de hoy, ¿no? Ahora, les comentaba, la fabricación se va a realizar en planta, en condiciones de planta, ya sea en una planta industrial, ubicada normalmente en las afueras de la ciudad, o puede realizarse a pie de obra, cerca de obra, para de repente reducir costos de transporte, ¿no? Y el montaje se maneja una vez en obra las piezas prefabricadas. El montaje se trabaja con cuadrillas pequeñas, cuadrillas de pocas personas, ¿no? Normalmente son 4 personas por cuadrilla, más una grúa y algunos equipos que reemplazan a los andamios y me sirven para tareas puntuales. Esta poca cantidad de personas que trabajan, 4 personas si es que es una obra mediana, digamos, 8 personas si quiero duplicar rendimiento o si quiero atacar una obra grande por varios sectores, o hasta 3 grupos de 3 cuadrillas de 4 personas, serían 12 personas en total, lo que no representa un impacto importante para su normal desarrollo, la adaptación de los protocolos COVID, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en montaje con 4 personas que van siempre manteniendo su distancia, porque van siguiendo a las piezas prefabricadas que tienen gran volumen, gran longitud. Además, el manejo de grúas me permite minimizar la cantidad de personas en obra, pero también la cantidad de personas en planta. El trabajar con puentes grúa, con maquinarias especializadas, me ayuda a poder mantener el distanciamiento social y también mantener las medidas de bioseguridad entre el personal que trabaja. Esto, digamos, si va a impactar a la industria de la construcción, del tema de los protocolos COVID, en cuanto no solamente a costos, sino a rendimientos, a la curva de aprendizaje que hay que seguir, en el concreto prefabricado ese impacto es menor por la propia naturaleza de los trabajos y del manejo de personal que se requiere. Al final, el empleo del concreto prefabricado se reduce a los plazos, a tratar de reducir los plazos para que esto me signifique también tener estructuras que puedan funcionar antes y de repente tener ganancias con anterioridad, ¿no? O también me permite reducir costos de gastos generales o de interrupciones, en fin, costos que muchas veces no se consideran en nuestro medio, ¿no? Solamente se considera cuánto cuesta, esto es más barato que el otro, perfecto, pero no se consideran otros costos involucrados, otros costos indirectos que al final pueden repercutir en adicionales o también pueden repercutir en costos hacia el usuario o hacia los ciudadanos, ¿no? Si hablamos de infraestructura vial, con más razón. Entonces, las preguntas que surgen para reducir los plazos de construcción, ¿no?, son múltiples, ¿no? ¿De qué manera podemos reducir los plazos de construcción? Sobre todo si trabajamos con concreto, ¿no?, que es el material
más utilizado en nuestro medio para la construcción, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir los plazos, ¿no? Y surgen varias preguntas. Por ejemplo, ¿se puede disminuir el uso de encofrados y puntales, ¿no? Si nosotros vemos una obra cualquiera de concreto prefabricado, siempre nos podemos encontrar con puntales, con andamios, con encofrado, que va a estar sujeto al tiempo que demore el concreto en fraguar, y además también la cantidad de encofrados y de andamios que utilicemos va a estar sujeto a la sectorización que podamos utilizar, si es que queremos acelerar los vaciados, hacer vaciados masivos, pero a su vez esto implica tener mayor gasto en encofrados, en puntales, en materiales, y a la vez el costo se va moviendo un poco, ¿no? ¿Y esto cómo repercute en el tiempo? No solamente es el tiempo que esperamos para que el concreto frague, sino también es el tiempo que están los encofrados, los puntales colocados, y no me permiten hacer otras actividades que posteriormente necesito, como por ejemplo las instalaciones sanitarias, eléctricas, data, etcétera, que requieren pasar por esta edificación, y mientras ese bosque de puntales no esté retirado, no voy a poder entrar a las siguientes actividades. Otra pregunta que surge es si se puede minimizar la interferencia en la vía pública. Esto ocurre en muchas obras, sobre todo obras grandes, que dan a la calle o a las avenidas, donde los camiones, los mixers, las excavadoras, las maquinarias ocupan bastante espacio y tienen que cerrar media calle o una calle entera por algunos días. Y ni hablar en obras de infraestructura vial. En este tipo de obras, como vemos en la fotografía, lo que era nuestra normalidad, algo que no pensábamos extrañar, como es el tráfico, nuestras arterias, nuestras avenidas están muy congestionadas, ya casi era irreconocible el tema de las horas punta, porque muchas veces si cerramos una calle, una avenida por una obra, se vuelve hora punta a lo largo del día, ¿no? Para la circulación. Y si es una obra de infraestructura vial, con más razón, eso ocasionaba más tráfico, y todo ese sobrecosto del tráfico, de las horas perdidas, de sobrecosto inclusive por factores psicosociales, emocionales, el público lo llevamos nosotros, y eso tiene un costo al final. Manejar en estas condiciones, por ejemplo, puede ocasionar daños físicos y mentales que uno con el tiempo se puede arrepentir de ello, pero estos costos no están tomados en cuenta en ningún punto a la hora de evaluar este tipo de proyectos o soluciones. Si se emplea concreto prefabricado, se podría ayudar a disminuir el tiempo en el que se va a interrumpir ese tráfico y tener más rápidamente infraestructura vial. Otra pregunta que se hace es estandarizar la construcción para poder hacer no solamente más rápido los elementos, las estructuras, sino también para generar curvas de aprendizaje más cortas en los trabajadores, ¿no? Y para ello tomamos ejemplo de la industria automotriz, que en los años 40 ya tenían este avance, ¿no? Ya fabricaban en serie, ya trabajaban en serie. Y hay muchas industrias que lo han hecho así, han estandarizado y han trabajado en serie, y con eso han ganado mucho tiempo, y siendo la industria de la construcción la que está un poco más atrasada en ese aspecto, ¿no? En el mundo. Otro punto es si se puede emplear menos concreto vaciado en obra. Nosotros dependemos, en el concreto, dependemos de la fragua, del tiempo que va a demorar. Podemos utilizar aditivos, podemos utilizar soluciones, podemos utilizar vaciados masivos, mayor cantidad de encofrados, mayor cantidad de gente. Pero si esto lo enmarcamos en la emergencia o los protocolos que nos toca vivir en estos tiempos, se hace un poco más complicado, ¿no? Se hace un poco más difícil. Y no siempre es más económico, sino que tratamos de minimizar plazos, tiempos, pero mantenemos la cantidad de concreto que tenemos que vaciar, la cantidad de encofrados, de puntales, ¿no? Y lo que podríamos hacer es de repente optar por soluciones de prefabricación parcial o total, ¿no? En donde mientras más cantidad de elementos podamos prefabricar, nosotros vamos a reducir la cantidad de vaciados que se van a hacer en obra. En la foto les muestro el ejemplo de una estación fronteriza entre Chile y Argentina. Es una estación fronteriza, Los Libertadores, en donde los elementos, las columnas, las vigas y las losas son de concreto prefabricado, ¿no? Y esto está ubicado en una zona de cordillera, de altura, donde hay además cambios de clima y nieve, con todas las dificultades que implica hacer vaciados de concreto. Entonces, utilizando la prefabricación, acá se puede reducir las zonas que se tienen que vaciar,
que son justamente estos encuentros entre vigas y columnas, con todos los fierros que sobresalen, ustedes pueden ver en las fotografías. Y de esta manera la cantidad de concreto que vamos a vaciar acá va a ser menor. Inclusive, en vez de concreto, podemos utilizar grout, combinarlo un mortero, hacer pruebas y combinarlo con piedra, qué sé yo, para reducir el impacto del cambio de clima en este tipo de construcción, ¿no? Sigue siendo una construcción de concreto, en su gran mayoría, en el 90%, digamos, o el 95%, pero solamente un 10 a 5% de ese concreto se hace en obra, y así reducimos la dependencia al tiempo de fraguado, la dependencia al tiempo de encofrado, y hacemos una construcción un poco más rápida, en condiciones inclusive mucho más adversas de lo que cotidianamente estamos acostumbrados en la ciudad a utilizar. Otra pregunta también es respecto de la superposición de actividades en obra. Nosotros, en edificios de varios pisos o varios niveles, o en infraestructura vial, trabajamos siempre de abajo hacia arriba. Hacemos la cimentación, las columnas, las losas, las vigas. Seguimos las columnas del segundo piso, losas, vigas. Columnas del tercer piso, losas, vigas. Y así vamos subiendo, ¿no? Y dependemos un poco de ese tren de trabajo vertical. En el caso del concreto prefabricado, les muestro ahora un ejemplo de infraestructura vial, podría aplicarse también en edificaciones. Nosotros podemos trabajar las columnas o pilas o elementos verticales prefabricados y también las vigas o los elementos horizontales prefabricados, y a la hora de fabricarlos, nosotros los podemos hacer sin ninguna restricción en paralelo. Yo no tengo que esperar que las columnas estén hechas para prefabricar las vigas, los puedo hacer cada una en sus pistas o en su ubicación específica, con sus propios moldes, ¿no? Entonces puedo trabajarlas en paralelo y sin ningún problema. Mientras voy trabajando esto en una fábrica, seguramente las cimentaciones, si son cimentaciones in situ, estas cimentaciones se tienen que trabajar en obra, y apenas se terminan las cimentaciones se puede montar tranquila y rápidamente este tipo de soluciones, ¿no? Que abarcan prefabricación masiva, digamos, ¿no? Más elementos, entonces yo puedo utilizar el traslape de actividades. Y si esto se aplica a un edificio de una cantidad de pisos, puedo trabajar tanto en fábrica como en el montaje, poder ir montando las columnas, las vigas, las losas de varios pisos al mismo tiempo. Y esto me permite liberar trenes de actividades para las demás especialidades que van a venir después, ¿no? Entonces, otra pregunta que nos podemos hacer es, al final, todas estas reducciones, todas estas ventajas que podemos lograr con la prefabricación, ¿me permiten disminuir la exposición al COVID? Evidentemente, la reducción de personal en obra y también en fábrica nos va a permitir estar más preparados para afrontar las nuevas medidas de restricción, las medidas de bioseguridad, ¿no? Hay que tener distanciamiento social para evitar contagios, además hay que tener todo el tema de los implementos nuevos, las mascarillas, los cascos, las caretas, en fin, ¿no? Y aparte, hay que estar acostumbrados un poquito con la careta, la mascarilla, ya aunque grite, de repente mi compañero no me va a escuchar, ¿no? Mientras que en prefabricación, la gente que trabaja en montaje está acostumbrada a trabajar a distancia. Ellos utilizan radios, controles con el gruero, y se pueden comunicar de esta manera. Además tienen unos códigos, unos símbolos para poder realizar las maniobras con la mayor seguridad posible, ¿no? Entonces, ahora quiero abarcar un poco las preguntas que normalmente se hacen respecto al concreto prefabricado, que son una especie de paradigmas que muchas veces las escuchamos o las recibimos de charlas o reuniones con ingenierías, reuniones con clientes, reuniones con otras especialidades al respecto del concreto prefabricado, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, la primera que nos hacen es, ¿los prefabricados funcionan bien ante sismos? ¿Sirven o no sirven ante sismos? En realidad, no se trata de que el prefabricado o la construcción en general funcione bien ante el sismo de manera intrínseca, ¿no? Uno tiene que diseñarlo, tiene que analizarlo para que funcione adecuadamente. Y ante sismo nosotros tenemos los conceptos desde la universidad, que son los conceptos de rigidez, ductilidad, resistencia, ¿no? Y ahora con nuevas metodologías de diseño por capacidad podemos garantizar un mecanismo eficiente ante sismos. Y hay muchas más soluciones que hace un buen tiempo. Y el prefabricado no incorpora un cambio
radical a lo que es una estructuración en concreto. Si tenemos un edificio de concreto que necesita tener muros de corte por rigidez, entonces si yo lo hago en prefabricado, ese edificio va a seguir teniendo esos muros de corte. Probablemente esos muros de corte a día de hoy en Lima, con nuestra realidad, nuestro avance tecnológico que tenemos, probablemente sea más sencillo que esos muros de corte se hagan in situ, en vez de prefabricarlos también, ¿no? Pero el resto de la estructura se puede prefabricar, las columnas, las vigas, las losas, se podría prefabricar y tener muros de corte in situ. Y este nuevo edificio prefabricado va a seguir siendo un edificio de muros de concreto, ¿no? Entonces los muros van a seguir teniendo que diseñarse con ductilidades, con resistencias, por capacidad, etcétera, ¿no? Van a tener que seguir funcionando sísmicamente. No es porque sea prefabricado o no funciona o sí funciona, ¿no? Si es que yo no lo analizo y lo diseño adecuadamente, no voy a poder garantizar eso. Entonces, los prefabricados funcionan bien ante sismos siempre y cuando se puedan diseñar y adaptar y sobre todo ejecutar de manera adecuada. Ahora, otra pregunta que va relacionada con esta, ¿no? Ahora, en cuanto a los sismos, más allá de las pruebas, de los ensayos, de lo que dicen las normas, del capítulo 21, etcétera, de toda esta colección de sugerencias y lineamientos para garantizar un comportamiento adecuado, nosotros contamos con un reporte realizado en el sismo, posteriormente al sismo de Chile 2010, uno de los más grandes de los últimos tiempos, en donde se evaluaron las estructuras prefabricadas de concreto en Chile. El PCI, que viene a ser un equivalente del ACI, pero relacionado al concreto pretensado y sobre todo prefabricado, envió en el año 2012 una comisión para que pueda reportar los hallazgos al respecto del comportamiento de las estructuras prefabricadas en Chile. Y los resultados de este ensayo, de este reporte, son los que muestro a continuación. El sismo de Chile, el sismo de Chile del 27 de febrero de 2010, de escala 8,8, se lograron registrar aceleraciones de 0.65 G, ¿no? Aceleraciones importantes. Y la conclusión de este reporte fue que la mayoría de estructuras se comportaron de manera aceptable o mejor a lo aceptable, ¿no? Considerando la severidad del sismo de 2010. El número de muertes y los daños a propiedad material no fueron desproporcionados con la severidad del sismo, ¿no? La mayoría de casos de algún daño que se puede haber presentado ocurrió en tabiquerías, ¿no? En tabiquerías, de manera similar a lo que ocurrió en estructuras de concreto in situ, ¿no? Sabemos que la filosofía sismorresistente no significa que las construcciones necesariamente vayan a presentar cero daños a un terremoto como el de 2010, ¿no? Significa que va a haber una cantidad de daños que es aceptable, que es reparable, ¿no? Pero sobre todo garantiza el resguardo de la vida, ¿no? Y no fue diferente en el caso del concreto prefabricado en Chile, ¿no? Finalmente, concluyen que el PCI encontró en Chile una industria del concreto prefabricado madura y sofisticada que se puede considerar exitosa y que pudo resolver problemas sísmicos sin tener las restricciones que se imponen en los códigos de Estados Unidos, ¿no? O sea, Chile tuvo sus propios códigos, tiene sus propios códigos, y en sus propios códigos ellos ya se han adaptado a la prefabricación y los han aplicado con éxito, ¿no? Y la mejor prueba de eso, más allá de un ensayo que podemos hacer nosotros o de algún criterio o análisis, es ver lo que ha ocurrido en sismos anteriores, ¿no? Y las cosas que funcionan, replicarlas o adaptarlas a nuestro medio, ya que nuestra sismicidad con la de Chile son muy, muy parecidas, ¿no? Ahora, otra pregunta que también recibimos con mucha frecuencia, ¿no? ¿Se puede garantizar el monolitismo en el prefabricado? Porque como voy a fabricar una columna separada de una viga y después las voy a unir en obra durante el montaje, ¿puedo garantizar que ahí hay monolitismo? ¿O porque es prefabricado eso se va a partir, se va a romper, no va a funcionar, ¿no? Es otra pregunta que normalmente recibimos. En ese caso,
nosotros hemos podido ver, entre múltiples ensayos que hay a nivel mundial, hemos podido ver ensayos que se han realizado en Italia por el Consorcio de Laboratorios Europeos, en donde se compara, primero se compara dos tipos de estructuras, ¿no? Se compara una estructura articulada prefabricada con una estructura porticada in situ, ¿no? Ambas diseñadas bajo los mismos criterios y llevadas a aceleraciones del orden de 0.85 G. Y la conclusión de esta comparación fue que ambos sistemas se comportan de manera adecuada, dúctil, ya que cada uno ha sido diseñado con diferentes parámetros. Por ejemplo, si yo tengo una estructura prefabricada que es articulada, la viga es de concreto, las columnas son de concretos, pero son articuladas las uniones. Esto se comporta como si fuera un tijeral metálico, por decir, en una nave industrial. El tijeral metálico no garantiza una transmisión de momentos, tampoco lo garantizaría una viga que se articula. Ahora, uno podría pensar que esta articulación ya me genera un mecanismo donde solamente tengo dos apoyos que me van a dotar de toda la redundancia, de toda la capacidad, la rigidez y resistencia que requiero, y que eso es muy poco, ¿no? Uno podría pensar que solamente dos puntos del mecanismo es muy poco. Y en el caso del pórtico, que es un pórtico in situ que se comparó, uno podría pensar de antemano, bueno, tengo un pórtico, tengo un mecanismo de cuatro nudos, y ahí podría tener una respuesta mucho mejor simplemente por redundancia. Lo que pasa es que si uno diseña el pórtico como pórtico y la nave articulada como articulada, al final tienen que comportarse adecuadamente, porque la rigidez y la resistencia que van a tener está asociada a su propia naturaleza, ¿no? No puedo diseñarlos con los mismos parámetros o de manera similar. Y al final eso va a repercutir en que las columnas del modelo articulado van a ser columnas mucho más resistentes, más rígidas, de mayor sección, ¿no? Y eso me va a repercutir al final en la respuesta que voy a tener, mientras que las columnas de la nave aporticada son un poco más esbeltas, ¿no? Cada una cumpliendo, por supuesto, con límites de desplazamiento, cada una cumpliendo con niveles de resistencia, de rigidez y de utilidad requerida. Y al final, el nivel de energía y el nivel de desplazamiento obtenido fueron similares, se controlaron de manera similar. El nivel de desplazamiento nos da una indicación del daño que se podría esperar. Y el nivel de energía disipada me da un indicativo de qué tanto es capaz la estructura de poder disipar energía antes de que se produzcan fallas. Y en ambos casos la conclusión fue que ambos sistemas, diseñados cada uno con sus propios parámetros, fue adecuado, ¿no? Fue comparativamente similar. O sea, no porque sea una estructura prefabricada o un sistema constructivo de diferente ejecución, por esa razón tiene una menor resistencia o una menor capacidad. No, siempre que se diseñen adecuadamente, tiene que funcionar. Y otro ejemplo que tuvimos fue un ensayo que se hizo en Colombia, en donde se comparó un nudo, una unión entre una estructura de concreto prefabricado y una estructura in situ. Ambos van a formar un pórtico, pero yo quiero saber si hay una diferencia entre hacer el nudo in situ o hacerlo entre dos estructuras prefabricadas, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber? Y al final, este ensayo de ambos ejemplos de prefabricado y in situ mostró que a partir de los resultados obtenidos, las muestras, tanto del in situ como del prefabricado, presentan comportamientos similares en cuanto a fuerzas máximas alcanzadas, energía disipada, reducción de rigidez, ¿no?, después de empezar a entrar al rango inelástico, y disipación de energía relativa respecto de los diferentes niveles de deriva analizados. Es decir, el comportamiento fue muy parecido en ambos casos. En algunos casos el prefabricado inclusive tuvo un poco más de o resistencia o disipación, ¿de acuerdo? Pero se puede concluir que fueron muy parecidos. ¿A qué nos lleva este tipo de ensayos? Nos lleva a que si ambas estructuras están analizadas como pórtico, diseñadas como pórtico, con las ductilidades, las capacidades que requieren, tienen que funcionar adecuadamente. E incluso el prefabricado podría tener una ventaja en cuanto se suele fabricar en condiciones de planta, con controles de calidad mucho más frecuentes, más cotidianos, que una estructura in situ.
Entonces, eso lo reflejan los ensayos que se han realizado. Hay otras preguntas más que están relacionadas también con las dudas que podemos tener respecto a la prefabricación, ¿no? ¿Cómo responde el concreto prefabricado ante fuego? En realidad, esto es abierto para el concreto en general, ¿no? El concreto es un material que tiene un buen comportamiento comparado con otros materiales de construcción disponibles. Por lo tanto, no es una propiedad que solo el prefabricado tenga, ¿no? Tiene la misma capacidad que resistir por ser concreto, más que por ser prefabricado, ¿no? Ahora, ¿tienen un tiempo de vida adecuado las estructuras de concreto prefabricadas? Normalmente las estructuras de concreto prefabricadas podrían incluso tener un tiempo de vida un poco mayor si se fabrican en condiciones de planta, en condiciones controladas, donde la naturaleza de la ejecución permite tenerlo siempre monitoreado, te permite cumplir de manera adecuada con todos los procedimientos similares a los de laboratorio, ¿no? Con jurado, etcétera, para garantizar una resistencia adecuada, ¿no? Y esto repercute en el tiempo de vida, ¿no? Pero por lo menos lo que podemos asegurar es que no va a ser menor por ser prefabricado. Ahora, ¿existen normativas para diseñar con concreto prefabricado? Tenemos disponibles normativas, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Tenemos el reglamento de edificaciones en donde hay pautas de concreto prefabricado, además hay pautas de concreto pretensado, que muchas veces se prefabrica, pero adicionalmente tenemos el ACI, donde hay incluso más apertura hacia la prefabricación y más experiencia, y además el PCI, ¿no? Como elementos de diseño, ¿no? Dentro de estos documentos, y sobre todo en la norma peruana, se habla, por ejemplo, de juntas de construcción, se habla de garantizar resistencia al corte, transmisión de corte en juntas de construcción, y esto es importante resaltarlo porque muchas veces se cree que el tema de la junta de construcción es algo que el prefabricado, de lo que el prefabricado adolece, más que el in situ. Y si nosotros analizamos un ejemplo, esta es una obra de concreto in situ, en donde claramente tenemos juntas de construcción que van a ver entre los elementos verticales y las losas, tanto antes como después del vaciado. Pero ¿cuál es el tratamiento de estas juntas de construcción? De acuerdo a lo indicado por las normas, debemos garantizar que las zonas que van a llevar el futuro concreto, ¿no?, que van a recibir concreto en una segunda etapa, tienen que ser rugosas hasta más o menos 6 milímetros, tienen que además estar limpias de agua, de polvo, de suciedad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se garantiza y se cumple en la obra in situ. Y en el caso del prefabricado también, ¿no? Las uniones tienen que ser rugosas, tienen que ser uniones que garanticen ese monolitismo y esos vaciados que le den continuidad a la estructura tal como la hemos diseñado, ¿no? Entonces, siempre que se diseñe y se analice de esta manera, dándole continuidad, las juntas frías que pueda tener la estructura van a ser tratadas de la misma manera que si fueran una obra in situ, ¿no? Ahora, existen ensayos realizados para estas juntas frías, debido justamente a esas dudas que se han tenido en cuanto al monolitismo en el prefabricado. Y uno de los ensayos es el que les mostré hace un momento, en donde comparando un nudo hecho in situ, todo monolítico, entre comillas, y un nudo prefabricado, se han obtenido respuestas bastante similares. Y no ha habido un desmedro para el prefabricado por tener más o menos juntas frías, ¿no? Entonces, esto se puede ensayar, se puede demostrar que no es por sí un problema inherente a la prefabricación. Si una junta fría, sea in situ o sea prefabricada, no está bien tratada, no tiene la rugosidad necesaria, entonces no va a funcionar en cualquier sistema constructivo. Regresando a las normativas vigentes, además, la normativa peruana, el reglamento de construcción, en el capítulo de concreto armado especifica que para el concreto prefabricado, fabricado en condiciones de planta, los recubrimientos mínimos
son distintos a los recubrimientos que nos exigen para ejecuciones in situ. Incluso son menores, hay más permisividad, y esto se debe a que se está fabricando bajo condiciones de planta, de control de planta, porque la misma norma reconoce que es muy diferente trabajar en condiciones de planta que trabajar en obra con todas las dificultades del in situ, con todas las diferencias que puede haber entre un vaciado y otro, entre un día y otro, entre una obra y otra. ¿De acuerdo? Entonces, esto está contemplado y está normado por el mismo reglamento de construcción, ¿no? Entonces, hay una serie de ventajas que se desprenden de la utilización del concreto prefabricado, ¿no? Hemos hablado de resistencia, de seguridad, perdón, como resistencia al fuego y comportamiento sísmico adecuado. Logramos una reducción de personal. Se puede tener flexibilidad en la medida que se pueda desarrollar proyectos adaptables a la prefabricación o que la prefabricación se adapte al proyecto, ¿no? Tiene una implicancia también este punto. Si nosotros nos adaptamos a un proyecto que ya está definido, que tiene ya medidas sugeridas o una manera de estructurarse, va a ser de repente un poco más complicado adaptarnos, lo que incide en un costo un poco mayor. Pero si nosotros adaptamos la construcción a una prefabricación donde se puede utilizar concreto pretensado, donde se pueden hacer secciones más esbeltas, podríamos tener un resultado un poco mejor, una mayor eficiencia. En el caso del tiempo, hemos visto que hay reducciones que se pueden hacer. No es raro si pasamos de prefabricación, sobre todo a una prefabricación masiva, total, poder hablar de reducir el plazo de una estructura a la mitad. No es nada raro poder trabajarlo así. La calidad y la durabilidad también son valores intrínsecos a la prefabricación porque los controles de calidad que se ejercen son continuos, son frecuentes, cotidianos. Aparte, durante la prefabricación se trabaja con concretos de alta resistencia y se trabajan piezas prefabricadas que se hacen en cuestión de días. 2 días, ya la pieza está lista para irse a obra, por ejemplo. Entonces, en todo ese tiempo, se le han tomado todas las pruebas a las horas, al día y medio, para ver la evolución de esa resistencia. Además, se trabajan con las mismas fórmulas, se puede trabajar todo horizontalmente, tanto columnas como vigas, y eso me garantiza controlar todas las columnas. No hay excusa para poder controlar la calidad de todos los elementos, de todas las columnas, todas las vigas, tengan la medida que tengan, porque todo se fabrica de manera horizontal. Y finalmente la sustentabilidad, porque podemos garantizar una menor contaminación sonora, de residuos, de gases en las obras. Son obras más cortas, en más corto tiempo se emplean maquinarias, pero son equipos grúas que no generan tanto ruido ni tanto residuo, y además parte de los residuos se han manejado en fábrica, ¿no? Y frente al COVID, el empleo de menor cantidad de personal y durante un menor tiempo garantizan una menor exposición, ¿no? Y de esta manera, el impacto que pueda tener estos protocolos y medidas puede ser minimizado, puede ser manejado de manera mucho más accesible que una construcción in situ, ¿no? Entonces, en la prefabricación lo que tratamos de hacer es, al tener un proyecto, una estructura que queremos ejecutar, la vamos a desarmar mentalmente, ¿no? En componentes, en elementos. Me conviene colocar columnas, mantener las columnas que tengo, o de repente incluso reducir la cantidad de columnas, porque con prefabricado y con pretensado puedo trabajar luces más grandes. Además, las vigas las voy a dividir, las losas también las voy a dividir. Todo esto se va a desensamblar para posteriormente ensamblarse en la obra, ¿no? Entonces, emulando la construcción in situ. ¿Cómo lo construiría si fuera in situ? Y la diferencia de hacerlo si fuera prefabricado es una manera de poder enfrentar este tipo de estructuras, de proyectos, y ver la mejor solución para poder prefabricar, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo prefabricar también? Si puedo hacer prefabricación parcial, solamente losas, solamente graderías, o puedo atacar vigas, atacar columnas, incluso en algunos proyectos atacar cimentaciones prefabricadas y poder garantizar una reducción de plazo importante, pero también esto analizarlo desde el punto de vista económico.
¿no? Para ver que sea una comparativa interesante para los desarrolladores del proyecto. Bueno, voy a mostrar algunos tipos de elementos prefabricados que actualmente se utilizan en el Perú y algunos que podrían también adaptarse sin ningún problema. Columnas, podemos trabajar columnas para edificaciones de varios niveles. En este caso, nosotros hemos visto columnas de 30 metros, por ejemplo, que se fabrican en una sola pieza para una estructura, tiene varios niveles y estas columnas van a recibir vigas y elementos importantes, ¿no? En la foto se muestra una columna que está siendo maniobrada, se está haciendo todas las pruebas necesarias para su izaje, porque esto se fabrica horizontal, pero tiene que montarse vertical. Entonces, en algún momento hay que verticalizarla y durante ese proceso hay que tener controlados todos los pasos a seguir desde el punto de vista logístico, pero también el comportamiento de esta estructura, ¿no? Nosotros cuando diseñamos, como ingenieros estructurales, diseñamos una columna, la diseñamos por pandeo, por flexocompresión, ¿no? Pensando que ya está vertical. Esta columna, durante la etapa previa a su montaje, está trabajando como una viga. Por lo tanto, también hay que hacer ese análisis y ese diseño, tanto por deflexiones, por esfuerzos, para que no presente ningún problema antes de llegar a la obra, ¿no? En una planilla de fabricación se hace todo el diseño, se vierte toda la información de diseño para poder ejecutar y fabricar esta columna, ¿no? Con las medidas indicadas, con los fierros salientes que hay que colocar, porque esto se va a conectar a una cimentación, a una zapata, y tiene que tener algún tipo de conexión hacia la cimentación. Seguramente en los pisos intermedios se dejan unos ductos y muchas veces se deja toda la sección de concreto sin vaciar para que por ahí se hagan las conexiones con futuras vigas, probablemente, y arriba tendríamos también un caso similar, una especie de un nudo que se va a construir a futuro entre la columna y la viga, y se tienen que dejar todos los fierros colocados para tal fin. Todos los estribos, toda la información necesaria para ejecutar esta columna se vierte en la planilla de fabricación. Tenemos vigas de diferente sección, diferente forma, para poder resolver problemas de entrepisos, ¿no? Se trabajan vigas de entrepiso de diferente forma para recibir a las losas, ¿no? Las losas que van a ir en esta estructura. Las losas también se pueden prefabricar. Las losas, en el mercado actualmente existen proveedores de losas alveolares, prelosas y losas pretensadas también, ¿no? Entonces, todas estas losas cumplen una función importante a la hora de ejecutar el proyecto. Tenemos que saber el ancho máximo para temas de transporte, por temas logísticos, por las grúas, los equipos que vamos a trabajar, si es que vamos a trabajar con la propia torre grúa del proyecto, o van a venir elementos adicionales para poder realizar el montaje de estas estructuras, estas losas, o estas prelosas. Tenemos otro tipo de losas un poco más de uso industrial o comercial, que son las prelosas prefabricadas. Las losas prefabricadas en doble T, estas suelen ser pretensadas, quiere decir que llevan cable de pretensado y son de sección esbelta. Estas losas, para hacernos una idea, cubren luces que van desde los 8 o 10 metros hasta los 16 metros, entre viga y viga. Y estas losas, la que cubre 16 metros, es una losa que, si nosotros calculamos todo el volumen de concreto que voy a utilizar para esta sección, equivale a una losa maciza de 10 centímetros. ¿No? Una losa maciza de 10 centímetros, que además va a llevar una capita de concreto encima, que se le llama la capa de compresión, que se basea en obra, in situ, ¿no? Pero no necesita apuntalarse, no necesita encofrarse. Por lo tanto, la misma losa prefabricada sirve como un encofrado, sin puntales, no los necesita, y a la vez forma parte de esta sección compuesta, ¿no? Sumándole el espesor de la capa de compresión superior, estamos hablando de una losa de 17 a 20 centímetros de espesor. No podríamos imaginarnos una losa maciza, o de repente una losa postensada, que cubra 16 metros de longitud, ¿no? Sería un poco complicado de lograrlo, pero en concreto prefabricado se puede hacer ese trabajo, ¿no? Aquí vemos unas fotografías del montaje de prelosas
que llevan tecnopor, un elemento que aligera durante su montaje, ¿no? Estas prelosas, que son muy utilizadas para soluciones residenciales, se pueden trabajar con encofrados o puntales o soleras parciales o apoyarse sobre vigas parcialmente vaciadas que también van apuntaladas, ¿no? La idea es tratar de acelerar los procesos, porque estas prelosas se montan de manera rápida y se puede hacer un vaciado de una capa superior. Es un volumen de concreto in situ menor al que usaríamos si toda la losa fuera in situ. Y de esta manera acelero los procesos. Esta es otra vista de las losas nervadas, si quieren llamarle, doble T, que cubren luces importantes, ¿no? En este caso pueden estar cubriendo 10 metros tranquilamente, ¿no? Y que son medidas que muchos centros comerciales o de repente muchas edificaciones industriales requieren y les sirven bastante para poder trabajar. Estas losas pretensadas pueden trabajar en esos rangos de luces, digamos de 10 a 16 metros, con sobrecargas de 500 a 2000 kilos por metro cuadrado tranquilamente, ¿no? Pueden trabajar en ese rango. Si se requiere más sobrecarga, hay que hacer un análisis para ver si esta sección es óptima o se puede incrementar en algo para cumplir esos requerimientos. Otras soluciones son panelerías, ¿no? Aquí les muestro unas fotos de paneles que se han utilizado en el patio taller del metro, en la línea 2. Son paneles de diversa forma, que además llevan ventanas, ductos, puertas, que se pueden dejar previstas en los paneles, ¿no? Tienen su manera de sujetarse, tienen su manera de anclarse a la cimentación. Y acá un ejemplo de paneles verticales que se han colocado para una nave industrial, ¿no? Estos paneles reemplazan a las tabiquerías o los cerramientos y son fijados a la estructura, pero no forman parte del sistema estructural de la estructura, ¿no? Son elementos no estructurales. Y tienen que tener una separación o un vaivén a la hora de un sismo, ¿no? Poder tener una libertad de moverse y no comprometer la estructura con el panel, ¿no? Paneles horizontales en un edificio prefabricado también en el metro. Esos tienen sus propias fijaciones, pero también sirven para cubrir temas de fachadas, ¿no? Y acá se puede evolucionar más hacia edificaciones residenciales, tener paneles un poco más livianos. Estos paneles también se sujetan a una estructura, ya sea estructura in situ o estructura prefabricada, se pueden sujetar y se pueden montar inclusive con las torres grúa, ¿no? Dependiendo de la sección, cómo se ha seccionado esta panelería. Y bueno, también se puede dar rienda suelta a la imaginación y tratar de hacer paneles con molduras, conductos, de formas específicas, ¿no? Claro, estos paneles no son los que se venden o se hacen todos los días, ¿no? Estos paneles seguramente obedecen a un determinado diseño, a un determinado proyecto, ¿no? Pero también se puede prefabricar este tipo de solución. Bueno, escaleras también se prefabrican, se trabajan acá. Estas son escaleras para el acceso de unos pozos de ventilación en la línea 2 del metro, son prefabricadas, ¿no? Se prefabrican tanto la estructura de soporte, que son unos pórticos y unas vigas, como las propias escaleras. Esto se puede prefabricar y utilizar también en edificaciones tranquilamente, ¿no? Bueno, en infraestructura vial tenemos muchos ejemplos de prefabricación. La fotografía que les muestro es un viaducto que se hizo en Nicolás Ayllón, frente al Hogar Clínica San Juan de Dios, donde las vigas en forma de I, son pretensadas, cubren unas longitudes de 25 o 35 metros, y estas vigas pretensadas se prefabrican y se montan en obra. Al momento de hacer esta ejecución, el pedestal, la pila, el apoyo de las vigas, que tiene unos brazos llamados capitel, y la pila en sí misma, se ejecutaron en obra, con todo, como ven ustedes en parte de la foto, hay gente que está encofrando o desencofrando ya las siguientes vigas, con todos los andamios, encofrados, puntales, torretas que hay que colocar, ¿no? A día de hoy se cuenta con la capacidad para hacer tanto el capitel como la columna o pila, hacerlas prefabricadas. Esto también se puede prefabricar y se puede trabajar, ¿no? En México hay mucho avance al respecto,
Nosotros acá ya hemos podido hacer este tipo de soluciones para puentes vehiculares y puentes peatonales, ¿no? Donde ya toda la estructura, la superestructura del tablero, las vigas y la subestructura formada por el capitel y las columnas son prefabricados, ¿no? Hay requerimientos especiales para realizar este tipo de soluciones. En los extremos se suelen dejar ductos para hacer un vaciado de una viga diafragma. Este vaciado no compromete, digamos, la circulación por la parte de abajo una vez que las vigas están montadas. Se montan las prelosas y se puede hacer un vaciado tranquilamente y no se necesita cerrar vías por mucho tiempo, ¿no? De esta manera se puede lograr soluciones rápidas y un menor caos vehicular, digamos, ¿no? Bueno, y dependiendo de las luces, las medidas o los anchos de los tramos que queremos trabajar, se pueden utilizar vigas de mayor capacidad, vigas en forma de U, estas le llaman las ballenas, se utilizan en Chile y en México para viaductos de mayor envergadura. Adicionalmente, se pueden trabajar otras piezas del puente, como les había comentado. La subestructura se puede trabajar en prefabricado. Y en este caso tenemos, en la foto de la derecha, una ejecución que se hizo en la avenida Néstor Gambetta, en Callao, donde las pilas que vienen ya con el capitel incorporado son prefabricadas y también el tablero superior viene prefabricado, ¿no? De esta manera nosotros podemos acelerar los procesos constructivos de manera rápida, ¿no? Hay otras piezas de puente también, estas son ejecuciones que se hacen en España y otros países un poco más avanzados, pero también nosotros podemos proponerlas y tenerlas en cuenta para desarrollos, ¿no? En este caso, estas piezas de puente obedecen a líneas del AVE, de lo que llaman AVE, ¿no? El tren de alta velocidad. Y acá hay una similitud con lo que es el comportamiento sísmico. Al ser estos elementos o estos tramos muchas veces curvos, y al tener trenes de alta velocidad con determinado peso que van en la parte superior, se generan fuerzas laterales sobre esta estructura que son similares a las fuerzas sísmicas. Por lo tanto, en conceptos de diseño, pueden tener inclusive similitud con los diseños que se pueden realizar acá en el país, ¿no? Y no solamente se prefabrica la pila y la sección U, la ballena, sino también la prelosa superior para formar el tablero, y también hay unos elementos acá al costado que se llaman jabalcones, que son esta especie de armaduras de concreto, que sirven como puntales para la prelosa. Una prelosa tan ancha, un voladizo tan grande, puede llevar estos elementos como puntales, y una vez que esto fragua, haces el vaciado superior, quedan estos elementos como un tema estético, ¿no? Hay otras soluciones también que hemos utilizado en estadios, en coliseos, que son vigas, son gradas, que nos permiten realizar construcciones de infraestructura deportiva, como ha pasado en los Juegos Panamericanos, y donde ha habido bastante participación de la prefabricación en general, y se ha podido lograr reducción de plazos importante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estos Juegos Panamericanos vinieron con temas de retrasos y dificultades para lograr liberar varias actividades, ¿no? Entonces, al final se pudo lograr el objetivo, y parte de ese objetivo fue justamente utilizar prefabricación en algunos de estos recintos, ¿no? Para esto es importante tener la geometría bien definida, utilizar modelos en 3D para determinar tanto las gradas que se van a prefabricar, sino también estas vigas, que vienen a ser las vigas portagrada, y las columnas que se pueden prefabricar, ¿no? Esto se prefabrica y se puede montar rápidamente en obra y avanzar de manera importante este tipo de proyectos, ¿no? Tenemos un ejemplo que se hizo en Leoncio Prado, ¿no? En el Colegio Leoncio Prado se hicieron unas tribunas, unas gradas para la remodelación. Finalmente hemos visto un ejemplo también de módulos de vivienda, donde se puede prefabricar estos módulos con un sistema a base de muros, una especie de muros de ductilidad limitada que se prefabrican, se ensamblan en obra, y
se seccionan las casas, ¿no? Las casas están conformadas por 2, 3 módulos y se van colocando uno al costado del otro, inclusive encima del otro, montando las losas para poder armar estas estructuras, ¿no? La diferencia es que estas estructuras ya vienen con acabados incorporados, tanto de pinturas como de los cerramientos, ¿no? Vienen incorporados muchas veces. Bueno, podemos ver algunos tipos de conexiones rápidamente para conocer cómo se han resuelto algunas soluciones en el país, ¿no? Para conectar las columnas a la cimentación existen varias soluciones. Nosotros utilizamos dos de las más comunes. Una es dejar un pedestal con ductos, que después va a venir la columna a insertarse en esos ductos con unos fierros salientes y todo se rellena con grout para darle adherencia. En el caso de la otra solución de cáliz, nosotros las columnas las insertamos en el cáliz y vaciamos un mortero, un grout. La altura del cáliz es la que me permite transformar los momentos flectores en un par de fuerzas para que esto funcione como un empotramiento, ¿no? Ambos sistemas han sido comprobados y se utilizan tanto en el Perú como en Chile, ¿no? Y sísmicamente han sido comprobados, ensayados, y más allá de eso, durante el sismo de 2010, ninguno de estos sistemas ha fallado, no ha presentado ninguna falla. Por lo tanto, estas conexiones funcionan, ¿no? Siempre que están bien diseñadas y analizadas, van a funcionar. Conexiones de nudo rígido, tanto en la parte superior de una estructura como en la parte intermedia, para garantizar la porticado, ¿no? Queremos que haya pórticos en nuestras estructuras. Esto se utiliza normalmente en estructuras de naves industriales. En nuestras estructuras de edificios también se utilizan pórticos en ambas direcciones, pero esos pórticos son un poco diferentes porque además cuentas con placas o muros de corte, que son los principales elementos sismorresistentes. Entonces hay una pequeña diferencia ahí en el análisis a partir del capítulo 21, ¿no? Si vemos los detalles del capítulo 21, hace una diferencia entre pórticos solamente y edificios con muros, ¿no? Y en nuestro medio, normalmente en edificios importantes, de gran altura, de gran área, no se utiliza tanto los pórticos, ¿no? No se utiliza más muros de corte, ¿no? Pero, ¿dónde sí se puede utilizar pórticos? En edificios importantes. Se puede utilizar cuando trabajamos con sistemas de aislamiento sísmico, por ejemplo. Se podría utilizar pórticos. ¿Dónde más? Si incorporamos elementos diagonales, ¿no? O disipadores, también se podría trabajar con pórticos. En Japón tienen un sistema que es conocido para darle continuidad a los elementos estructurales durante el montaje y durante la prefabricación, ¿no? Se prefabrican las columnas y las vigas se prefabrican en secciones por pisos. Entonces se va montando primero la columna, después se colocan las vigas y después se coloca la siguiente columna conectada con conectores, y cuando se hace el vaciado de la capa de compresión y del nudo, se logra la conexión total de este sistema, ¿no? Esto es algo que utilizan en Japón y se ve más o menos de esta forma, ¿no? Esto ha sido probado sísmicamente, es un sistema dúctil. En Japón utilizan concreto prefabricado, en Chile utilizan concreto prefabricado, por lo tanto, en Perú, si es que seguimos lineamientos adecuados, si es que nos adaptamos a las normativas y garantizamos resistencia, rigidez, ductilidad, ¿no? Capacidad, podemos utilizar el concreto prefabricado sin ningún problema, como cualquier otro sistema constructivo vigente, ¿no? Un concepto muy importante en edificaciones que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces no se analiza muy en detalle en edificaciones, pero en el concreto prefabricado sí lo tenemos mapeado y sí lo tenemos analizado como un procedimiento, es el diseño del diafragma rígido. Nosotros no podemos suponer un diafragma rígido si es que no hemos hecho un análisis al respecto. Sobre todo en edificios que tengan irregularidades, esquinas entrantes, ductos, ¿no? Grandes vacíos. No podemos garantizar que hay un diafragma rígido ahí si es que no hemos analizado cómo viajan las fuerzas por ese diafragma, ¿no? El diafragma viene a ser la losa que vamos a utilizar en este plano y va a funcionar para el sismo en una dirección, va a funcionar como una viga. Y esa viga, para que tenga continuidad y funcione adecuadamente, tiene que cumplir, ¿no?, una serie de requisitos de esfuerzos, y además tiene que haber una fuerza
bajo la cual la vamos a analizar. No es solamente sacar mi fuerza del modelo de análisis estructural, sino que hay muchas bibliografías en Nueva Zelanda, en México, donde ya han determinado el valor de fuerza adecuado, que es mucho más alto, la aceleración adecuada, que es mucho más alta que solamente la aceleración de piso. Este es un valor absoluto un poco mayor. Y con esa fuerza se puede diseñar el diafragma rígido de manera adecuada, ¿no? Esto al final repercute en no solamente la malla de acero que vamos a colocar, sino también el acero de refuerzo entre columnas y la losa vaciada in situ, ¿no? La parte que corresponde a la capa de compresión. Y además también, si hay placas, hay que colocar unos aceros de conexión, de corte. Además, también entre losa y losa pretensada, que va debajo, ¿no? Que sirve como un encofrado, también hay que colocar unas varillas adicionales. Todo esto se diseña paso a paso a partir del modelo de diafragma rígido que hemos visto anteriormente. Muchas veces esto se resuelve con elementos finitos. Y en México han avanzado bastante respecto de las formulaciones, las hipótesis para modelar este diafragma rígido. Esto es más allá que un comportamiento de losa continua, ¿no? Es más allá de colocar un fierro corrido abajo y bastones arriba, ¿no? Esto va más allá de eso. Es un diseño de diafragma rígido en el plano en el que trabaja antisismo. Finalmente, esto se traduce en unos planos con los detalles que les comentaba, ¿no? Tanto el fierro que va corrido o la malla, como los detalles de fierros adicionales que se colocan sobre los elementos para garantizar un comportamiento de diafragma rígido. Si no se garantiza ese comportamiento de diafragma rígido, al final en estructuras, sobre todo irregulares, se puede tener fallas localizadas en caso de sí. Y eso es justamente lo que se quiere evitar. Actualmente existe unas sugerencias hacia el comité de normas para que se tipifique este diseño dentro de la nueva versión de la norma que está en discusión, ¿no? Esto es un punto importante que se está impulsando en el medio, ¿no? El diseño de los diafragmas rígidos. Bueno, para poder llevar a cabo todo el tema de transporte, lo que hemos visto, ¿no? Las piezas, la prefabricación, poder llevarlo a cabo necesitamos transportes especiales de acuerdo al tipo de estructuras que vamos a ofrecer, ¿no? Si son losas, si son vigas, si son columnas, si tienen bastante volumen o poco volumen, van a entrar en un camión más o menos con ciertos requerimientos, ¿no? Si son elementos importantes, de grandes luces, 20 metros, 30 metros, ya no entran en un camión solamente, tienen que trabajarse con este tipo de dispositivos especiales, para poder no solamente transportarlos, sino también poder tomar las curvas, ¿no? Al incorporarse o al dar una vuelta entre nuestras calles y avenidas que no son muy generosas la mayoría, ¿no? Entonces tenemos que analizar este tipo de soluciones. Además, contamos con grúas telescópicas que pueden ayudarnos en la tarea de realizar los montajes. Estas grúas facilitan el montaje de elementos de cierto volumen, cierto peso. Podemos hablar de 10 toneladas a 70 toneladas, por ejemplo, y las grúas lo pueden trabajar. Si nosotros trabajamos en una edificación donde vamos a usar las torres grúa que tienen de 1,5 toneladas a 2,5, también eso va a limitar un poco la prefabricación que puedo yo tener, ¿no? O el tipo de prefabricación que puedo yo tener para poder convertir mi edificio un poco más en prefabricado y tratar de reducir los plazos, ¿no? Y debido a que hemos reducido la cantidad de vaciado en obra, podemos utilizar, en vez de andamios, utilizar elevadores para tareas puntuales, trabajos puntuales, y retirarnos rápidamente sin comprometer a las demás especialidades que vayan a trabajar en esta estructura que nosotros decimos que ya está liberada, por ejemplo. Ya está liberada esta zona porque ya nos estamos retirando, continuamos el montaje y vienen las demás especialidades encadenadas, ¿no? Ahora, para finalizar, voy a ir voy a avanzar hasta la parte de conclusiones para ver un poco de lo que hemos estado conversando el día de hoy, ¿no? Vamos a irnos finalmente a las posibilidades. Ya hemos visto parte de los avances. Ahora
En cuanto a las posibilidades de prefabricación, conversar un poco acerca de qué tipo de proyectos hay en otros países que nosotros podríamos también empezar a evaluar y prefabricar, ¿no? Digamos, más allá de la prefabricación parcial, donde ya hay bastante avance, hay prelosas, incluso hay vigas, elementos que se están incorporando en el mercado, podemos ver un poco más allá, ¿no? Este es un ejemplo de un edificio de estacionamientos, ¿no? En otros países donde tienen, no solo urbanísticamente, sino también económicamente, tienen terrenos, tienen amplitud, tienen espacios, normalmente las estructuras de parqueo se hacen separadas, aparte, en otro terreno, ¿no? En nuestro medio, lo que se busca hacer, sobre todo son sectores financieros importantes, son ciudades congestionadas, lo que se busca hacer es trabajar de manera subterránea, ¿no? Ya hemos hecho nosotros estacionamientos subterráneos, ¿no? Pero en otras realidades lo que se hace es edificios de estacionamientos completos, ¿no? Y en este caso se prefabrica no solamente la estructura, las columnas, las vigas, las losas, sino que también se prefabrican elementos de fachadas, elementos de cerramiento, para darle al edificio una solución completa, una solución integral, ¿no? Prefabricado, y reducir la cantidad de vaciados in situ, ¿no? Otro punto en el que nosotros podemos aplicar la prefabricación, como ya les comentaba, en infraestructura vial, donde más y más elementos se pueden prefabricar y de esta manera reducir los plazos en obra, pero sobre todo las interrupciones, porque no solo es cuestión de que yo cierro una vía y la cierro por un mes, pero al final son 2 o 3 meses o 4 meses, y la gente que tiene que transitar por ahí o los que viven por ahí se ven más afectados, sino que también los desvíos que generan estas vías hacen que uno transite por callecitas, tome desvíos, atajos, igual que los micros, igual que las combis, igual que los camiones, y al final todo el trabajo que me demoró habilitar una vía principal, lo voy a tener que tomar para reparar localmente con las municipalidades todas las vías aledañas que finalmente quedan destrozadas, ¿no? Entonces todo esto genera un círculo vicioso de reparaciones, de daños, de baches, de ductos, de cerrar calles, que al final repercuten negativamente en el avance de nuestra infraestructura vial. Y en México tienen bastante experiencia en eso, sobre todo en los viaductos, en los periféricos, en utilizar estructuras prefabricadas, ¿no? Utilizar las pilas prefabricadas, inclusive se hacen cimentaciones prefabricadas. Claro, la logística es diferente, ahí se trabaja con grúas de gran capacidad, ¿no? 500 toneladas, por ejemplo, grúas móviles que van a hacer el montaje rápido, pero son grúas importantes, ¿no? Entonces yo hago el cerramiento o el cierre de estas avenidas que van congestionadas, las cierro, pero no durante el día, sino durante la noche, ¿no? Y trabajo rápido y al final, esto, como ustedes ven, la ciudad no se detiene, ¿no? Entonces no podemos interrumpir por mucho tiempo este tipo de obras, de calles o de avenidas por las obras que vamos a ejecutar, ¿no? Otro punto importante, ahora que es obligatorio emplear aislamientos sísmicos en edificaciones muy importantes como son los hospitales, en Chile ya existe la experiencia de haber trabajado estructura prefabricada con aisladores. Estas vigas y estas losas del nivel que le llaman el nivel de inspección o ¿no? El primer nivel de piso, sobre el aislador se pueden prefabricar tranquilamente, ¿no? Entonces, este es el edificio Bulco, donde se han ejecutado 3 niveles y toda la estructura superior a los aisladores es prefabricada, ¿no? Prefabricada de concreto. Inclusive los paneles de cerramiento son prefabricados, ¿no? Se puede trabajar en conjunto. Otra estructura prefabricada con aislamiento es un edificio educativo de la Universidad de los Andes, en Talca, en donde las columnas, las vigas y las losas se han hecho prefabricadas en concreto y se han montado sobre aisladores. Se han montado sobre aisladores y se ha continuado el montaje de esta estructura. Acá la ven un poco más en detalle. Estas columnas que tienen varios niveles incluso se han prefabricado parcialmente, es decir, son 2 segmentos o 3 segmentos de columnas que se montan en obra y se juntan, se ensamblan en obra, ¿no? Se van ensamblando y de esta manera tengo más alcance en altura para poder
cubrir edificios importantes. Algo que hay que tener en cuenta es que estos edificios tienen espacio en los alrededores y eso me permite meter de manera más masiva la prefabricación, ¿no? Si yo tengo edificios que son colindantes con edificaciones vecinas, eso complica un poquito, ¿no? Si además hay sótanos, puede complicar un poquito, ¿no? Pero donde entra un camión, puede entrar una grúa, puede entrar el camión de vigas, de prefabricado, y se puede trabajar de esa manera. Bueno, y para cerrar, entonces, la prefabricación, ya sea parcial o masiva en construcción, frente a la emergencia sanitaria y frente al COVID, nos da ventajas respecto a la construcción in situ para poder tomarlas en cuenta, ¿no? Las ventajas más importantes son la reducción del plazo, ¿no? Mientras más masiva es la prefabricación, mientras más elementos prefabricamos, obviamente voy a tener una mayor reducción de plazo por todos los factores que hemos visto, ¿no? Traslape de actividades, el empleo de las maquinarias, ¿no? El poder empezar sin necesidad de que estemos en obra, podemos estar en la planta trabajando con columnas, vigas y losas sin tener la cimentación hecha, ¿no? La adaptación a los protocolos COVID es mucho más rápida para la prefabricación, porque se emplea menos personal, ¿no? Y es, digamos, más amigable el poder utilizar los nuevos protocolos, las medidas de bioseguridad, pero además el distanciamiento social. Los controles de calidad son rutinarios, no hay excusa para poder controlar todas las piezas, por lo tanto, es una ventaja también intrínseca al prefabricado. El traslape de actividades que comentamos, ¿no? Poder hacer vigas, losas, columnas al mismo tiempo. La sustentabilidad, porque la prefabricación monta las estructuras, monta las piezas y es muy poco el residuo que se tiene que eliminar de la obra, generando menos problemas para la obra misma. Pero a su vez eso viene de la mano de algunos requerimientos, ¿no? El diseño estructural, mientras más prefabricado utilizamos, el diseño estructural también es un poco más exigente, se requiere más especialización para poder dar solución a estos diseños, ¿no? Los paradigmas son un poco como mostrabas hace un momento, ¿no? Si es seguro prefabricar, qué pasa ante sismos, cómo funcionan las conexiones, y la especialización que les comentaba. No solo a nivel de diseño estructural, sino también a nivel de montaje, de fábrica. O sea, la gente que trabaja en este tipo de soluciones también tiene un tiempo de adaptación, de formación para poder ejecutarlo. Es gente especializada, pero tampoco son extraterrestres, ¿no? Son personas que conocen de este trabajo, van adaptándose y van formándose, pero necesitas una especialización para poder trabajarlo de manera adecuada. Bueno, entonces, con este punto, daría por terminada la participación y, bueno, quedo atento a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, ingeniero. Voy a dirigirle las consultas que tenemos ahí en el auditorio. Gracias por la excelente charla. Ha estado muy interesante. Le empiezo a leer. Nicolás Antequera ya la pregunta. Buenas tardes. Felicitarlo por la exposición. Toda obra contempla las instalaciones sanitarias y eléctricas como tal. La pregunta es, ¿cómo se consideran los ductos para las instalaciones de las obras complementarias señaladas? Sí, buena pregunta. Todos los ductos que se puedan dejar, como les mostré en los paneles, ¿no? Se dejan hasta ventanas, puertas se dejan. Entonces se pueden dejar ductos hasta antes de que se haga el vaciado de concreto de ese elemento, ¿no? Si tienes que pasar por algunas losas, por algunas vigas, se pueden dejar los ductos sin ningún problema. Normalmente, ¿cómo se hace? Se colocan moldes o tecnopor o algún elemento que después se vaya a retirar, ¿no? Pero sí se pueden dejar todos los ductos en lo posible, ¿no? Tratando de evitar zonas que son un poco más sensibles, como pueden ser las zonas por donde pasan los cables, ¿no? Las zonas donde hay más congestión de acero, tratar de evitarlas, pero sí no hay ningún impedimento para poder dejar esos ductos, ¿no? Y también, bueno, tratar de concentrarlos en algunas zonas o tratar de ubicarlos de manera que tampoco me resten capacidad estructural de un elemento completo, ¿no? Puedo repartirlo en varios elementos de repente. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos otra consulta. En la colocación
e izaje de los elementos estructurales, ¿cómo se logra disminuir los errores en la colocación? ¿Qué equipos topográficos recomienda utilizar? Sí, buena pregunta también. Hay una serie de tolerancias, le llamamos nosotros, ¿no? Las tolerancias para el montaje que tienen que ver justamente con la colocación adecuada. Primero, antes que nada, eh, hay que tener un chequeo de las cimentaciones, de las bases, ¿no? Ese chequeo se hace con los niveles topográficos o con los teodolitos o estación total, cualquiera de los implementos como lo harías en un control de cualquier otra estructura, ¿no? Cualquier columna vas a controlarla de la misma forma. Todo va a depender del nivel de tolerancia que tenga tu obra. Algunas obras tienen, por decir, más o menos 1 centímetro de error y hay otras obras que tienen más o menos 2 milímetros, ¿no? Y seguramente para la de más o menos 2 milímetros el control va a ser un poco más exigente, los equipos van a ser un poco más especializados, la experiencia personal tiene que ser mayor, en fin, ahí vienen las exigencias, pero el concreto prefabricado se puede adaptar a ellas, ¿de acuerdo? Y es importante, sobre todo si vas a trabajar también con otro tipo de elementos o estructuras que van a conectarse al concreto prefabricado, ¿no? De ahí puede depender un poco el nivel de tolerancias exigido. Muy bien, aquí hay otra consulta, ¿no? Donald Arellano pregunta, ¿existen juntas entre prefabricados de viga columna y cada cuánto como máximo? Ah, bueno, en los ejemplos que he mostrado, perdón, en los ejemplos que he mostrado, se ven juntas, considerando que hemos fabricado toda la viga y la columna de todos los pisos, ¿no? Hay junta entre el encuentro de la columna y la viga, pero hay otras soluciones en donde se ensamblan las columnas a mitad de altura, y ahí se produce la junta a mitad de altura, ¿no? Todo depende del tipo de solución que se puede ejecutar, pero no, los más comunes son en las columnas, en extremos o a mitad de columna, y en el caso de las vigas, sobre todo si son vigas pretensadas, no llevan junta, porque la idea de pretensarlos es hacerlas de toda la luz posible. Si el tramo es de 10 metros, la viga va de 10 metros. Si el tramo es de 20 metros, la viga va de 20 metros. O sea, si la haces in situ, te saldrá una sección importante, una viga de 20 metros. Pero si la haces prefabricada o pretensada, la sección va a ser un poco más esbelta y puedes hacerla completa, ¿no? O sea, en las vigas llevas las juntas al extremo. Muy bien, ingeniero. Aquí hay una pregunta, ¿no? Marco Rojas, no, perdón, Darwin Falcón, no, dice... Carlos Shira tiene una pregunta. ¿Qué recomendaciones para implementar plantas de prefabricado en provincias? ¿Existen plantas de este tipo en las provincias? Eh, de lo que yo conozco, existen plantas de prefabricación en la costa, sobre todo, en el norte, con Pacasmayo, al centro está UNACEM, que estamos nosotros, digamos, Creanza, y al sur está Yura, ¿no? Esas son las tres más importantes que conozco, pero también hay plantas de prefabricación de prelosas, de otros elementos, que, como con Cremac, como Entre Pisos Lima, por ejemplo, que atienden muchas provincias, ¿no? O sea, sí existe la atención a provincias. Lo que pasa es que si hay que meterle el tema de transporte, entonces localmente podría, dependiendo del proyecto, de la magnitud del proyecto, localmente también se podrían hacer plantas de cualquiera de estas empresas, ¿no? Para atender esa necesidad. Muy bien, ingeniero. Aquí Claudia Cayagua pregunta, ¿cómo afecta la productividad de una obra a diferencia de in situ? Gracias por la respuesta. Sí, bueno, la productividad de una obra, me imagino bajo el marco de los protocolos COVID, ¿no? En una obra in situ seguramente esto lo vamos a conocer con un poco más de tiempo, y hay experiencias ya que vienen de Chile, de España, de cómo les ha afectado, ¿no? Hay varias charlas, incluso a través del colegio han dado este tipo de charlas, donde ahí, en el caso del in situ, lo tienen mejor mapeado que yo, pero de todas maneras afecta, ¿no? Afecta el rendimiento, porque ahora, aparte de tomar las medidas, hay que estar constantemente lavándose las manos, ya no se puede reunir, hay que evitar reunirse, hay que
estar guardando el distanciamiento social. Entonces, eso va a afectar sobre todo mientras más cantidad de personal tenga, ¿no? En el caso del prefabricado, como la incidencia de personal es menor al concreto in situ, de todas maneras el rendimiento se va a ver menos afectado, ¿no? Se trabaja con maquinarias, con equipos, ¿no? Y además, cuando se trabaja una zona, un área, eso se cerca y por lo mismo que estamos trabajando con una grúa, eso no permite el paso de ninguna otra partida, ninguna otra persona en esa zona hasta que terminemos de montar ahí, que no es mucho tiempo tampoco, ¿no? Entonces, es más fácil mantener un distanciamiento en esa parte, ¿no? Que va a afectar a cualquier tipo de construcción, pero en prefabricado, al usar menos cantidad de gente y tener más espacio, tanto en planta como en obra, de todas maneras afecta menos. No podría darte un estimado, pero de todas maneras, mucho menos. Muy bien. Gilbert Orozco pregunta, buenas tardes. Usted mencionó que para diseñar los elementos prefabricados se necesita una mayor especialización. Mi pregunta es, ¿qué institución brinda dicha especialización? Gracias por su respuesta. Es una buena pregunta. Hay universidades como la UPC y la Católica, por nombrar dos, que brindan diplomados de estructuras. El mismo colegio, a través de las charlas, también nos brinda capacitaciones en el tema. He visto algunas de estas charlas también y nos dan algunas pautas que son importantes, pero al final, como pasa también en el concreto in situ, o sea, una cosa es la teoría que uno aprende y otra cosa es lo que al final uno puede adaptar, aprender y conocer de otras experiencias trabajando en ello, ¿no? Entonces, en el caso del concreto prefabricado, esa especialización también se aprende bastante en la práctica, ¿no? Viendo el tipo de soluciones que hay, el tipo de trabajos que se hacen, ¿no? Personalmente, yo antes de entrar a elaborar en prefabricado, hace 10 años, conocía lo mismo que conocemos todos de viguetas prefabricadas, prelosas, ¿no? Y nada más, ¿no? A partir del trabajo es que un poquito he podido avanzar más en ese tema, pero el momento en el Perú son esos los ejemplos que te puedo dar, ¿no? Algunas universidades y también el Colegio de Ingenieros impulsa este tipo de charlas para poder compartir esas experiencias, ¿no? Muy bien, ingeniero, gracias por sus respuestas. Manuel Vázquez Cardoso pregunta, respecto al factor de seguridad para los izajes, ¿cómo se considera en el cálculo teniendo en cuenta los diferentes efectos a los que está sometido el elemento? Sí, es una buena pregunta. Es más, normativamente existe una recomendación de que los izajes, los montajes se tengan en cuenta en el diseño y por supuesto se tienen en cuenta, ¿no? O sea, más que un factor de seguridad, yo diría que son mecanismos los que tenemos que analizar. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que una viga la vamos a sujetar, o una columna, por decir, la vamos a sujetar de 2 puntos o 4 puntos, dependiendo del tipo de grúa, ¿no? A ver si alcanzo a mostrar la diapositiva para darles una idea de lo que estamos conversando, pero o sea, vamos a sujetarla de una cantidad de puntos. Por ejemplo, si ven en la foto, ¿no? 2 puntos en un extremo y en el otro extremo 2 puntos más, ¿no? Entonces, ahí, más allá de los propios factores de seguridad del diseño a la rotura o del diseño por esfuerzos admisibles que podamos utilizar, está también el sentido común de que durante la maniobra, de repente una de las grúas podría ser un poco más rápida que la otra en un instante. Y eso genera que 2 de los ganchos trabajen cargando toda la carga en un momento puntual. Y si no lo he diseñado adecuadamente, o se sale el gancho, o falla todo el sistema de la grúa, o hay algún problema ahí, ¿no? Entonces, eso va más allá de un factor de seguridad, eso ya va un poco más allá anticipando el mecanismo que podría generar un problema durante el izaje, ¿no? O sea, el gancho es acero embebido en el concreto, ¿no? Ese acero tiene sus propios factores de seguridad de acuerdo a cálculo, de acuerdo a si es esfuerzo admisible, ¿no? Pero más allá de eso, es lo que les comentaba, el poder anticipar posibles mecanismos de falla, ¿no? Ingeniero, aquí Luis Tucta pregunta, ¿puede darnos ejemplos de tiempos de fabricación e instalación de obras de edificación y viales? ¿Cuánto tiempo tendría que hacer antes la solicitud para la fabricación?
A ver, es una buena pregunta. Un equipo de montaje individualmente, ¿ya? Hay que, hablándolo individualmente, pueden ellos montar, por decir, con una grúa, en un día de trabajo se podrían montar 8 columnas, ¿no? O 10 columnas, por decir. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer un estimado del rendimiento y del tiempo para montar la cantidad de columnas de la obra. Y si hablamos de infraestructura vial, las vigas también, las vigas del tablero, hay que ver cuántas vigas son, hacer nuestro metrado y ver cuántas vigas se podrán montar al día. Se podrán montar también unas 15 o 20 vigas. Claro, hay que ver las particularidades de la obra, si es que me permite más o menos acceso, o más o menos horario de trabajo, en fin, ¿no? Pero en promedio, digamos, bajo las mismas condiciones, podrías estar montando 8 de estos apoyos tipo pilares y 15 o 20 vigas del tablero. Entonces, si esas las extrapolas en tu tablero, en tu proyecto, vas a tener una idea. Pero en realidad, eso es parte del trabajo del prefabricador. O sea, a ti como, digamos, como constructor, ¿qué te interesa? Te interesa saber cuándo puede puede darse la prefabricación, o mejor dicho, cuándo se puede dar el montaje, cuándo inicia el montaje, porque tú vas a tener que dejar las cimentaciones o los elementos listos, las bases, para que se prefabriquen esos elementos. O sea, ¿cuándo entrarían y cuándo terminaría ese montaje? Para que tú continúes con el tablero y cierres esa vía, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? El tema de fabricación, ya el prefabricador tiene que acomodarse a los plazos. Por decir, si estamos a inicios de julio y yo en agosto tengo que inaugurar un puente de 20 tramos, entonces creo que estamos llegando un poquito tarde, ¿no? Porque seguramente ya para que llegues a esto tienes que tener las columnas hechas y eso no lo vas a poder prefabricar, ¿no? Pero si estamos hablando de un plazo prudencial, un poco más de tiempo, seguramente se va a poder hacer la evaluación y el trabajo, ¿no? Algo que es muy cierto, ¿no? No solamente es rapidez en ejecutar o en fabricar, ¿no? O sea, si el fabricante tiene que duplicar el rendimiento para fabricar, tendrá que hacerlo, ¿no? Para cumplir, o no entrará al proyecto. Pero no solamente es el tema de la ejecución, sino también es el tema del diseño. ¿En cuánto tiempo va a estar ese diseño? ¿En cuánto tiempo se puede dar una respuesta? Lo primero que vas a saber es si van a entrar en un plazo, pero sobre todo si cuánto va a ser ese costo, ¿no? Entonces, tener esa respuesta rápida es parte de la rapidez que puede ofrecer el prefabricado porque las piezas están estandarizadas, porque esto se estudia, digamos, rápidamente se puede hacer un predimensionamiento, una estimación para darte esa respuesta para un proyecto puntual, ¿no? No se requiere hacer todo un diseño completo para ahí recién hacer los metrados, para de ahí recién sacar ¿no? La licitación, no. Esto se puede hacer rápido, porque el prefabricador tiene y conoce sus costos. Muy bien, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta de Hassel CQ que dice, ¿existe diferencia entre elementos prefabricados y elementos prearmados? Muchas gracias. Prefabricados y prearmados. A ver, en general la prefabricación es todo lo que tú puedes prefabricar o fabricar previamente y colocarla, ¿no? El prearmado es cuando ya, me imagino, aplica más allá de la construcción en concreto, ¿no? Nosotros lo conocemos más como prefabricado, cuando es de concreto y lo ensamblamos en obra, ¿no? Eso es un poco más el concepto. Prearmado es un concepto un poco más amplio, puede abarcar mucho más tipos de ejecuciones, no solo construcción, ¿no? Muy bien. Ingeniero, Mili Espinosa pregunta, buenas tardes. ¿Hasta cuántos metros en altura se puede trabajar un edificio con concreto prefabricado? A ver, como posibilidad, se puede trabajar varios metros de altura, ¿no? Te mostré el ejemplo de una columna de 30 metros, pero si hay proyectos que tienen columnas de 60 metros, ¿no? Lo que podemos hacer es de repente dividirla en piezas de 20 metros y ensamblarlas, ¿no? El ejemplo que les mostraba en Chile es un edificio que utiliza columnas más o menos de unos 7 pisos, considerando unos 3 a 4 metros por piso, ¿no? Son 10 pisos, utilizando unos 3 a 4 metros son como 40 metros, ¿no? Y los vas ensamblando y pesando.
que podrías hacerlo más alto todavía, 60 metros, qué sé yo, ¿no? Sí se podría trabajar ese tipo de estructuras, pero la limitación ahí no va a venir tanto por la propia estructura, sino ahí cuando vas en más altura, la limitación va a venir por la capacidad de la grúa para tomar esa altura, ¿no? Entonces yo diría que con los recursos que se tienen hoy día, 40 metros se pueden trabajar tranquilamente. Y evaluando otros recursos, otra logística, se podría ir a 60 metros. Muy bien, ingeniero. Carlos pregunta, cuando se izan las vigas, ¿no hay problemas de deflexiones? Cuando, cuando se montan las vigas, lo que pasa es que como estas vigas, la mayoría son pretensadas, tienen ya una contraflecha natural. Entonces, la viga está diseñada para trabajar como simplemente apoyada durante un tiempo, hasta que se conforme el nudo, por decir. Entonces, lo que va a pasar es que esa contraflecha va a disminuir un poco, pero va a seguir presentando esa contraflecha. Entonces, no va a tener un problema de una deflexión, no debería tenerlo al ser pretensada. Si es una pieza armada, sí puede ser más propensa a flechas, pero para esto tienes que analizarla previamente para darle o una contraflecha o darle la sección suficiente para que puedas controlar ese efecto, ¿no? Pero eso se analiza previamente. Igual, por ser prefabricado, va a ir simplemente apoyado durante un tiempo, hasta que se conforme el nudo. Entonces, eso le puede generar un poco más de deflexión. Si lo haces pretensado, eso te ayuda a que no sea una flecha lo que aparezca, sino que siga teniendo una contraflecha, ¿no? Muy bien. Carlos Ortiz pregunta, ¿en cuánto se estima el ahorro de tiempo en la construcción de una edificación utilizando prefabricado y en qué porcentaje se estima en el aspecto económico? Ya, a ver, en una edificación de losas, ¿no? Que podría ser, es decir, a ver, si te muestro un ejemplo, de repente podemos aterrizar un poco más la idea. Pero en una edificación de losas, nosotros podemos tener una reducción de plazo, ¿no? Que puede andar entre el 30 y el 50% de plazo tranquilamente, si es que se puede prefabricar tanto las columnas como las vigas y las losas, ¿no? Si se puede hacer esa prefabricación, no hay restricciones de terreno, no hay restricciones de altura, y sobre todo no hay restricciones para rehacer el proyecto, se puede prefabricar todo, entonces podríamos acercarnos más al 50% de plazo, tranquilamente, ¿no? Y en cuanto al costo, el costo inicial 1 contra 1 del concreto prefabricado contra el concreto in situ es mayor. Es mayor en este tipo de edificaciones, puede ser mayor en un 20% de estructura. Pero esa diferencia de costo se puede hacer lo menos posible, siempre que se pueda adaptar la estructura a lo que vas a prefabricar, ¿no? Si vas a prefabricarlo con pretensado y tu estructura tiene columnas cada 5 metros, no te va a convenir tanto porque el pretensado en este tipo de edificaciones te va a ayudar para medidas de 10 por 10 metros, 8 por 12 metros, por decir. Y si tú puedes adaptarlo a eso, esa diferencia va a ser un poco menor, pero va a seguir estando a favor del in situ. El in situ va a ser más económico el costo, principalmente porque tú le estás incorporando el transporte y el montaje, ¿no? Que son costos que inciden, ¿no? Y mientras más distancia le puedes estar incorporando mayor costo. Si fuera más económico hacerlo en prefabricado, ¿no? Si fuera mucho más económico, habría más iniciativas también de prefabricado. Pero en nuestro país, una de las diferencias que hay, por ejemplo, con Chile o con otros países, es que el costo de mano de obra todavía sigue siendo económico. Entonces, eso hace que el in situ sea competitivo a nivel de precios, no sea mucho más barato. Pero el prefabricado te brinda otras ventajas que si tu proyecto las tiene en cuenta o las necesita o las utiliza, por supuesto, ¿no? Te conviene prefabricar. Si tú vas a prefabricar una estructura para tenerla ahí 2, 3 meses, 4 meses sin utilizarla, entonces no le estás sacando una ventaja. Pero si tú la vas a utilizar de inmediato o quieres reducir costos o empezar a alquilar, como es en centros comerciales, sí te conviene bastante, aun cuando haya una diferencia de costo, ¿no?
Muy bien, ingeniero. John Sánchez Rengifo pregunta, una consulta. ¿Las conexiones viga-columna, conexiones rígidas, son las que emulan el comportamiento de las edificaciones vaciadas in situ, estructuras hiperestáticas? ¿Cómo sería esto para emular en las prefabricadas? Las conexiones rígidas en edificaciones, sobre todo si tienen varios pisos, se pueden emular también. Y para ello se tiene que hacer conexiones, ¿no? Continuidad de aceros entre las vigas. El acero positivo, el acero que va abajo en las vigas, se puede continuar con conectores. Nosotros lo hemos utilizado en la solución del Polideportivo Villa El Salvador. Hemos utilizado nudos rígidos intermedios formando pórticos. Y el fierro de arriba, el negativo, se conecta a través de la capa de compresión, porque va a haber un vaciado de capa de compresión en obra, ¿no? Entonces ahí se puede colocar el acero negativo. Para esto las vigas llegan con un detalle para que los estribos continúen, ¿no? Y se pueda lograr esa conexión. Muy bien, ingeniero. Aquí hay una pregunta de Rubén Castillo. Dice, ¿cómo verificar en obra si una estructura prefabricada se encuentra con las condiciones necesarias para su instalación? Verificar en obra, primero controles geométricos, ¿no? Controles geométricos. La pieza tiene unas denominadas medidas que te van a permitir la colocación. Segundo, el mismo equipo de montaje tiene una serie de planos que se llaman los planos de montaje, donde hay pautas para que ellos puedan verificar las piezas al momento de recibirlas, ¿no? Ellos son los primeros que las reciben y tienen que chequear, por ejemplo, si una viga se conecta con una columna y la columna tiene 3 fierros en la cara y la viga tiene 2, por lógica va a encajar, pero la viga no puede llegar con 3 fierros, ¿no? Porque van a chocar. Entonces, esos detalles, si bien suenan muy simples, todos esos detalles están indicados en los planos de montaje para que haya esa conexión efectiva, ¿no? Desde el código, la tipificación, qué tipo de columna. No es lo mismo colocar una columna que es cuadrada en sección, colocarla mirando hacia un lado que girarla 90 grados, ¿no? No va a ser igual. De repente se puede montar igual, pero te va a dar un resultado, si es en esquina, por ejemplo, olvídate, no va a encajar con nada. Entonces, todos esos detalles para asegurarte que las piezas son adecuadas se disponen en el montaje, ¿no? Pero también hay un control en la fabricación antes de que las piezas vayan, hay un control. Las piezas tienen que cumplir requerimientos geométricos, requerimientos de anclajes, de aceros, de ductos en las medidas. Todo eso se controla y si la pieza no cumple en alguno de ellos, se tiene que corregir o rehacer la pieza estructural, ¿no? Muy bien, ingeniero. Darwin Falcon pregunta, ¿cómo controlan la contracción del concreto vaciado en obra sobre el concreto prefabricado? Ya. Debido a que el concreto vaciado en obra tiene un menor volumen, ¿no? Entonces es más fácil de controlar y además se pueden utilizar aditivos y mezclas adecuadas para esas condiciones, ¿no? Entonces es mucho más fácil de controlar. Muchas veces varias de estas conexiones se hacen con morteros especiales de alta resistencia, morteros autocompactantes, ¿no? Que facilitan esa tarea y permiten sobre todo la impermeabilización y el adecuado relleno de esos nudos, ¿no? De esas conexiones. Muy bien, ingeniero. Aquí hay una pregunta de Juan Carlos Escalante. Dice, en la construcción de un edificio con elementos prefabricados, ¿cómo incide un sismo de grado 8 en la seguridad? Un sismo de grado 8 incide en cualquier edificio, de cualquier sistema estructural, ¿no? El tema está en que esté bien diseñado, analizado, ¿no? Y ejecutado, ¿no? Si partimos con las mismas condiciones, tanto para una construcción de estructura metálica como de estructura de concreto in situ, como de estructura de concreto prefabricado, que han sido diseñadas con condiciones similares, con normas similares, con exigencias similares, yo me inclinaría a pensar incluso que el concreto prefabricado, por tener ese valor agregado, de ser controlado todo el tiempo y de ser en condiciones de planta, tiene que tener incluso una sobreresistencia un poquito mayor, ¿no? Porque hay menor variación en sus propiedades, en su calidad, ¿no? Y en su control. Y además lo que se hace en obra, lo que se hace in situ, es un poco más especializado y está más reducido y localizado, ¿no?
pero al final es un tema que va más allá de la prefabricación, ¿no? O sea, la respuesta ante los terremotos depende primero de que se haya diseñado y analizado adecuadamente, con las herramientas adecuadas, ¿no? Porque sea prefabricado no quiere decir que tenga alguna ventaja sin diseñarla, ¿no? Tengo que diseñarla adecuadamente. Y parte también porque la ejecución sea realizada por especialistas o por personas que conozcan la importancia de lo que se está ejecutando, ¿no? Eso es básico. Y aquí hay una pregunta de Donald Arellano, dice, buenas tardes, ¿cómo controla el aplome y la verticalización en edificaciones con columnas perimetrales prefabricadas? Mientras la altura sea cada vez mayor, estas se pueden alinear en las bases o entre piezas. Gracias. Ya, a ver, el alineamiento y el aplomo. Hay una serie de manuales, inclusive en el PCI, donde nos dan sugerencias para ese control o tolerancias, ¿no? Pero el control efectivo se hace al final, cuando se hace el montaje de las columnas. Estas columnas se pueden, digamos, colocar algunos implementos para jalarla, entre comillas, y colocarla en el eje donde tiene que estar, antes de fijarla. Esto se verifica con topógrafo, y una vez que está aprobado, se puede rellenar y dejar fijada esa columna, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente, se controla a la hora de montarla. Hay un ajuste grueso, que es el que hace la grúa, ¿no? Ponerlo más a la izquierda, más a la derecha, antes de bajar, y hay un ajuste fino una vez que esto está presentado, como se dice, ¿no? Está la columna colocada en posición para que pueda fijarse. El ajuste fino permite milímetros para la izquierda, la derecha, ¿no? Y aplomarla. Ingeniero, muchas gracias. Y ahora sí, la última de las preguntas de Germán Letich Alba dice, ¿cómo han resuelto los inconvenientes que deriva de la escasa o nula rigidez frente a los esfuerzos horizontales? Por ejemplo, los problemas en la resolución de uniones, punto débil de esas estructuras. A ver, las uniones del prefabricado, si no se hacen bien, son puntos débiles, ¿no? Son puntos débiles. Si se adaptan soluciones de países no sísmicos a países sísmicos sin una adaptación adecuada, son puntos débiles, ¿no? Pero si la conexión se hace de manera adecuada, de acuerdo a cómo se ha ensayado, o como hay muchas experiencias de ensayos, inclusive en sismos, estos funcionan adecuadamente y no generan puntos débiles, ¿no? Debido a que han sido diseñados adecuadamente. Incluso en el capítulo 21 hay unas pautas para diseñar no solamente las vigas y las columnas, sino también diseñar los nudos, ¿no? Los nudos se diseñan sísmicamente, ¿no? Y eso en el prefabricado se hace, ¿no? Por lo menos de la experiencia que yo tengo, se sugiere hacerse y se realiza, ¿no? Diseñar el nudo para garantizar una conexión adecuada, ¿no? Entonces, si uno ha utilizado conceptos normativos adecuados, que están avalados por ensayos, que además están avalados por experiencias sísmicas en países de mayor o igual sismicidad que en Perú, entonces esto tiene que funcionar de manera adecuada, ¿no? Y además, si se ha ejecutado y controlado de manera adecuada, tiene que funcionar bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias al ingeniero Henry León por responder a nuestras consultas. Le vamos a dar el pase al ingeniero Juan Carlos Paucar para que realice la despedida y el agradecimiento al ingeniero Henry. Adelante, ingeniero Juan Carlos. Muchas gracias, Cristian. Ingeniero Henry León, excelente conferencia, caramba, nos ha señalado realmente una alternativa de manera relativa, por supuesto, en el marco de la emergencia sanitaria para evitar la aglomeración de recursos humanos. Excelente exposición, ingeniero Henry. Para agradecerle totalmente por la charla de esta tarde. Y por supuesto, seguramente más adelante vamos a estar contactándolo para invitarlo a una de sus siguientes exposiciones. Cristian, quisiera, ¿aló? Sí, adelante. Quisiera recordar a la audiencia los respectivos cursos que estamos logrando. A ver si me compartes la pantalla, Cristian.
para las 2 siguientes semanas. Justamente a raíz de que se ha levantado la restricción social, ya va a ser un poco difícil continuar con las conferencias en las tardes, así que hemos logrado conseguir programaciones para unos cursos a partir del día 6 de julio, ¿no? Cursos que van a durar toda la semana, de lunes a viernes, en el horario de 6:30 a 9. Así que para el día lunes 6 de julio tenemos este tema de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones, que se va a dictar de 6:30 a 9 por el ingeniero Alex Roy Jiménez Enciso, ¿no? Así que ahí tienen abajo el teléfono y el correo para poder inscribirse y conseguir todas las indicaciones al respecto. Asimismo, también tenemos para la semana del día 10, del 13 al 17 de julio, un segundo curso titulado Metrados, Presupuesto, Programación, Valorización y Reajustes en Excel con sistemas RW7, dictado también por el docente ingeniero Walter Ríos, del 13 al 17 de julio y también en el mismo horario de 6:30 a 9. Así es, muy amable, agradecemos a la audiencia en esta tarde y los invitamos pues a inscribirse en los cursos de especialización que se tendrán a partir de la siguiente semana. Muchas gracias a todos la audiencia presente, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, el capítulo de Ingeniería Civil, le damos las gracias y seguimos con la programación a partir de mañana. Muy bien. Muchas gracias por la exposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Muchas gracias. Este ha sido el seminario virtual Concreto prefabricado, aplicaciones y posibilidades en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19, a cargo del ingeniero Henry León. Muy buenas tardes con todos. Nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde.